Bienvenidos a una nueva inmersión. Prepárense, porque hoy nos vamos a sumergir en el mundo de las maldiciones, Las maldiciones. donde vamos a explorar eventos trágicos, muertes misteriosas y fuerzas que parecen desafiar toda lógica. Ajá. Casualidad, destino, o hay algo más siniestro que juego. Bueno, pues lo que exploraremos hoy son eventos que han inquietado a la humanidad durante siglos. La idea de que una fuerza invisible puede influir en nuestro destino para bien o para mal es una idea que nos ha fascinado y aterrorizado. A partes iguales. A pesar igual de... Exactamente. Y para comenzar nuestra inmersión de hoy, vamos a empezar con una de las maldiciones más famosas, la que rodeó al descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Claro. En 1962, cuando Howard Carter desenterró la tumba del joven faraón en el Valle de los Reyes, el mundo celebró el hallazgo. Sí. Pero la alegría se vio empañada por una serie de eventos extraños. Una serie de eventos muy extraños. ¿Fue solo coincidencia que falleciera por una picadura de mosquito infectada justo cuando se cortaba la electricidad en el Cairo? ¿O fue víctima de la maldición del faraón? Un castigo por perturbar su descanso eterno. Y Carnarvon no fue el único. Otros miembros de la expedición e incluso personas relacionadas con la excavación murieron en circunstancias inusuales en los años siguientes. Accidentes de enfermedades repentinas, una sombra de tragedia pareció cernirse sobre todos los que se atrevieron a profanar la tumba. Es muy interesante cómo estas muertes, aunque explicables desde un punto de vista médico, alimentaron la leyenda de la maldición. La mente humana tiende a buscar patrones, a conectar eventos aparentemente aleatorios. En momentos de incertidumbre o miedo es natural buscar explicaciones aunque sean sobrenaturales. Totalmente. Y hablando de conexiones y eventos que parecen no tener explicación lógica, vamos a viajar ahora a un objeto que a pesar de su belleza parece estar envuelto en una aura de desgracia. El diamante Hope. Esta gema azul de un valor incalculable, que en una historia que se remonta a siglos atrás y que está plagada de tragedias. Se dice que este diamante fue robado de un templo en la India, donde adornaba la estatua de una deidad. A partir de ese momento, una serie de desgracias azotaron a sus poseedores. Jean-Baptiste Tavernier, el mercader que lo llevó a Europa, murió en circunstancias misteriosas. El rey Luis XVI y María Antonieta, quienes lo tuvieron en su poder, fueron ejecutados durante la Revolución Francesa. Es una lista de tragedias que parece interminable. Sí, parece interminable. La familia Hope, de quien el diamante toma su nombre, se arruinó. Evelyn Walsh McLean, una acaudalada heredera estadounidense que lo adquirió en el siglo XX, también sufrió una serie de desgracias. Su hijo murió en un accidente de tráfico, su hija por sobredosis, y su marido la abandonó. La historia de este diamante nos lleva a preguntarnos sobre la naturaleza del azar y la superstición. Cierto. ¿Es posible que un objeto inanimado pueda estar imbuido de una energía negativa capaz de influir en el destino de las personas? ¿O es simplemente una serie de coincidencias desafortunadas? La respuesta quizás se encuentra en la forma en que interpretamos los eventos. Ahora vamos a cambiar de escenario. Hablemos de una familia que a lo largo del siglo XX se convirtió en sinónimo de poder y tragedia. Los Kennedy. Este clan estadounidense que alcanzó la cima del poder político también ha sufrido una serie de pérdidas y desgracias que han alimentado la teoría de una maldición familiar. La muerte de Joseph Kennedy Jr., el hermano mayor de John F. Kennedy, en un accidente aéreo durante la Segunda Guerra Mundial fue el primer golpe para la familia. Ajá. Le seguiría la muerte de Kathleen Kennedy, hermana de John F. Kennedy, también en un accidente aéreo. Increíble. Estos eventos, aunque trágicos, podrían ser atribuidos al azar. Sin embargo, lo que sucedió después conmocionó al mundo y reforzó la idea de una maldición. Por supuesto, te refieres al asesinato de John F. Kennedy en 1963, un evento que marcó un antes y un después en la historia de Estados Unidos. Y como si esto no fuera suficiente, 5 años después, su hermano Robert F. Kennedy fue asesinado mientras hacía campaña para la presidencia. Es difícil ignorar la sombra de la tragedia que parece perseguir a esta familia. John F. Kennedy Jr., hijo del presidente asesinado, también murió en un accidente aéreo en 1999. La acumulación de muertes prematuras y violentas en la familia Kennedy es sin duda un fenómeno que invita a la reflexión. Totalmente. Hasta ahora hemos explorado maldiciones que hunden sus raíces en la antigüedad. Pero existen ejemplos de maldiciones modernas. Por supuesto. A medida que la ciencia avanza y nuestra comprensión del mundo se expande, uno podría pensar que las supersticiones desaparecerían. Sin embargo, el miedo a lo desconocido, a fuerzas que no podemos controlar, sigue presente en la psique humana. Y esto se refleja en la aparición de nuevas leyendas sobre maldiciones. Un ejemplo fascinante es la supuesta maldición de Ötzi, el hombre de hielo. El hombre de hielo. El descubrimiento de esta momia de más de 5.000 años de antigüedad en los Alpes en 1991 fue un hito para la arqueología. Sin embargo, su hallazgo parece haber desencadenado una serie de eventos desafortunados. Efectivamente. Al menos 7 personas relacionadas con el estudio de Ötzi,
han muerto en circunstancias extrañas. Accidentes, avalanchas, enfermedades repentinas. Aunque la ciencia puede ofrecer explicaciones para cada una de estas muertes, la acumulación de tragedias ha llevado a algunos a creer que una fuerza sobrenatural protege los restos de Ötzi, castigando a quienes se acercan demasiado. Es como si el hombre de hielo, después de milenios de sueño, hubiera despertado con sed de venganza. O tal vez, como mencionamos antes, la mente humana busca explicaciones donde no las hay, especialmente cuando se trata de la muerte. Y hablando de la muerte, no podemos dejar de mencionar un caso que ha aterrorizado a generaciones de cinéfilos: la maldición de la película Poltergeist. Esta trilogía de terror estrenada en la década de 1950 no solo nos asustó en la pantalla, sino que también estuvo rodeada de una serie de tragedias en la vida real. La muerte de Heather O'Rourke, la niña que protagonizó las 3 películas a la edad de 12 años, por complicaciones médicas, fue el evento más impactante. Dominique Donné, quien interpretó a su hermana mayor en la primera película, fue asesinada por su pareja poco después del estreno. Y otros actores y miembros del equipo sufrieron accidentes y problemas de salud inexplicables. Algunos creen que el uso de esqueletos reales en la primera película atrajo una energía negativa al set, desencadenando la maldición. ¿Crees que es posible que un objeto o incluso una película pueda ser un conducto para fuerzas sobrenaturales? Es una pregunta compleja. Sí. La película, con su temática de espíritus y casas embrujadas, sin duda, ha contribuido a crear una atmósfera de misterio y temor alrededor de estas tragedias. Pero ¿es esto suficiente para hablar de una maldición? Quizás la respuesta se encuentra en el poder de la sugestión. Si creemos que algo está maldito, es más probable que veamos coincidencias como señales de una fuerza malévola. Es una posibilidad. Nuestra mente puede influir en nuestra percepción de la realidad. Si creemos en una maldición, es más probable que interpretemos los eventos a través de ese prisma. Dejando el mundo del cine, regresemos a la historia antigua, con un último ejemplo para esta parte de nuestra inmersión. La maldición de la tumba de Timur. Timur, también conocido como Tamerlán, fue un conquistador del siglo Carolco que sembró el terror en Asia Central. Sí. Su tumba en Samarcanda llevaba una inscripción que advertía: quien abre mi tumba desatará un invasor más terrible que yo. Interesante. En 1941, un grupo de arqueólogos soviéticos, ignorando la advertencia, abrió la tumba. 3 días después, Hitler lanzó la Operación Barbarossa, la invasión de la Unión Soviética, dando comienzo a una de las campañas militares más brutales de la Segunda Guerra Mundial. Wow. ¿Simple coincidencia o una prueba irrefutable al poder de las maldiciones? La historia de Timur nos recuerda que a lo largo de los siglos, las advertencias sobre tumbas malditas han servido como elementos disuasorios, como mecanismos para proteger lugares sagrados o tesoros de valor. Pero también nos invita a reflexionar sobre el papel del azar y la profecía en la historia. Es posible que la apertura de la tumba de Timur haya influido en el curso de la guerra, o se trata de una simple coincidencia histórica. En la siguiente parte de nuestra inmersión profundizaremos en estas y otras preguntas, explorando las diferentes perspectivas sobre las maldiciones desde la ciencia hasta la superstición. Me parece perfecto. Estupendo. Excelente. Hasta la próxima. Hasta pronto. Retomemos nuestra inmersión explorando más a fondo esa intrigante relación entre la mente humana y las maldiciones. A veces la simple creencia en una maldición puede ser suficiente para influir en nuestro comportamiento incluso a nivel subconsciente. Es fascinante cómo la sugestión puede jugar un papel tan importante. Podríamos decir que al creer en una maldición, nos predisponemos a ver eventos negativos como confirmación de la misma, incluso si no hay una conexión real. Exactamente. Imaginemos a alguien que cree estar bajo la maldición del diamante Hope. Cada pequeño contratiempo, cada problema cotidiano puede ser interpretado como una manifestación de la maldición, lo que a su vez aumenta el estrés y la ansiedad. Claro, y esa ansiedad podría llevar a comportamientos impulsivos o decisiones erróneas que a su vez podrían generar más problemas, creando así una especie de profecía autocumplida. Precisamente la maldición en este caso no sería una fuerza sobrenatural actuando sobre la persona, sino la propia creencia de la persona actuando sobre sí misma. Entonces, podríamos decir que las maldiciones, más que una realidad objetiva, son un reflejo de nuestros miedos y ansiedades más profundas. En muchos casos sí. Las maldiciones nos confrontan con la idea de que no tenemos control total sobre nuestras vidas, que fuerzas invisibles pueden estar actuando en nuestra contra. Y esa idea puede ser aterradora, especialmente en momentos de incertidumbre o crisis. Por supuesto. Y es en esos momentos cuando las historias de maldiciones cobran más fuerza. Claro. Nos ofrecen una explicación, aunque sea sobrenatural, para eventos que no podemos comprender o controlar. Volvamos a algunos de los casos que hemos mencionado. Sí. La maldición de los Kennedy, por ejemplo, ha fascinado e intrigado a la gente durante décadas. Sí.
¿Qué nos dice esta supuesta maldición sobre la psique humana? La historia de los Kennedy es un ejemplo perfecto de cómo la tragedia puede combinarse con el poder y la fama para crear una narrativa irresistible. La acumulación de muertes prematuras y violentas en una familia tan prominente inevitablemente lleva a la gente a buscar explicaciones que vayan más allá de la simple casualidad. Es como si la magnitud de las tragedias exigiera una explicación igualmente grande, algo que trascendiera lo cotidiano. Exactamente. Y la idea de una maldición familiar, una fuerza oscura que persiga a los Kennedys de generación en generación, ofrece esa explicación, aunque sea una explicación que se basa en lo sobrenatural. Y esa explicación, aunque no tenga base científica, puede resultar reconfortante para algunas personas. Ofrece un sentido de orden, de lógica, en un mundo que a veces parece caótico e injusto. Sí, la idea de que existe un destino preestablecido, aunque sea un destino trágico, puede resultar más fácil de aceptar que la idea de que la vida es un conjunto de eventos aleatorios y sin sentido. Hablemos ahora de Ötzi, el hombre de hielo. El hombre de hielo. Su caso es particularmente interesante porque nos lleva a la frontera entre la ciencia y lo sobrenatural. Totalmente. Por un lado tenemos a los científicos estudiando su cuerpo, analizando su ADN, reconstruyendo su vida. Y por otro lado tenemos la supuesta maldición que se cierne sobre quienes lo estudian. Es una dualidad fascinante. Ötzi, como ser humano que vivió hace miles de años, es objeto de estudio científico. Pero Ötzi, como momia, como entidad que ha traspasado la frontera entre la vida y la muerte, se convierte en un foco de supersticiones. Es como si al morir Ötzi hubiera adquirido una dimensión mítica, una aura de misterio que va más allá de lo que la ciencia puede explicar. Exactamente, y las muertes de algunos investigadores, aunque explicables desde un punto de vista médico, han alimentado esa dimensión mítica, creando la narrativa de la maldición. Y esa narrativa a su vez influye en cómo percibimos a Ötzi, cómo interpretamos su historia. Ya no es solo una momia, sino un ser con poder, un ser capaz de influir en nuestro mundo. Es importante recordar que las historias de maldiciones, como cualquier otra forma de narrativa, están sujetas a la interpretación, a la subjetividad. Cierto. Lo que para una persona es una prueba irrefutable de lo sobrenatural, para otra puede ser simplemente una serie de coincidencias desafortunadas. Al final, cada uno de nosotros elige en qué creer, qué narrativa se ajusta mejor a nuestra propia visión del mundo. Así es. Y en ese sentido, las maldiciones, como cualquier otra forma de mito o leyenda, nos dicen más sobre nosotros mismos, sobre nuestros miedos y deseos, que sobre el mundo que nos rodea. Pasemos ahora a la supuesta maldición de la película Poltergeist. Poltergeist. Este caso nos lleva al mundo del cine, un mundo que por su propia naturaleza presta a la fantasía y la especulación. ¿Qué factores crees que han contribuido a la persistencia de esta maldición en el imaginario popular? La película en sí, con su temática de casas embrujadas y espíritus malignos, crea una atmósfera propicia para la superstición. La muerte de Heather O'Rourke, la joven protagonista a tan temprana edad, es un evento trágico que inevitablemente conmocionó al público e impregnó la película de un aura de fatalidad. Y esa aura de fatalidad se vio reforzada por las muertes de otros miembros del elenco y del equipo, aunque esas muertes en su mayoría no tuvieron relación con la película. Exactamente. La mente humana tiende a conectar eventos, a buscar patrones incluso donde no los hay. En el caso de Poltergeist, la tragedia de Heather O'Rourke se convirtió en el punto focal, el evento que dio sentido a todas las demás desgracias, creando así la narrativa de la maldición. Es como si la película se hubiera convertido en un imán para la tragedia, atrayendo a su paso una serie de eventos desafortunados. Y esa idea, la idea de que una película pueda estar maldita, es irresistiblemente atractiva. Nos recuerda que el arte puede imitar a la vida y que la vida a veces puede ser tan extraña y aterradora como la ficción. Y hablando de lo extraño y aterrador, volvamos a la maldición de la tumba de Timur. Este caso, con su conexión con la Segunda Guerra Mundial, nos lleva a reflexionar sobre el papel del azar y la profecía en la historia. La coincidencia entre la apertura de la tumba de Timur y el inicio de la Operación Barbarosa es sin duda sorprendente. Podríamos decir que la creencia en la maldición en este caso influyó en el comportamiento de Stalin. Es posible que la invasión nazi lo llevara a tomar la decisión de devolver los restos de Timur a su tumba, buscando así aplacar la supuesta furia del conquistador. Es una posibilidad intrigante. Sí. La historia está llena de ejemplos de líderes que en momentos de crisis se han aferrado a la superstición buscando guía o protección en fuerzas sobrenaturales. Y en el caso de Stalin, un hombre conocido por su pragmatismo y su crueldad, la decisión de devolver los restos de Timur a su tumba adquiere una dimensión aún más fascinante. Fue un acto de genuina superstición.
Hubo una estrategia política, un intento de utilizar la leyenda de la maldición para levantar la moral del pueblo soviético, presentándose a sí mismo como el elegido para revertir la mala fortuna. Quizás nunca sepamos la respuesta con certeza, pero el caso de Timur nos recuerda que las historias de maldiciones a lo largo de la historia se han utilizado como herramientas de poder, como mecanismos para influir en la opinión pública y justificar decisiones políticas. Y esa utilización de las maldiciones para fines políticos no se limita al pasado. En la actualidad, vemos cómo líderes y grupos de poder utilizan la retórica del miedo, la amenaza de castigos divinos o maldiciones ancestrales para controlar a la población y silenciar a sus oponentes. Es un recordatorio de que las maldiciones, aunque aparentemente relegadas al ámbito de la superstición, siguen siendo una fuerza poderosa en nuestro mundo, una fuerza que puede ser utilizada para bien o para mal. Vaya inmersión en el mundo de las maldiciones hemos tenido. Hemos viajado a través del tiempo y la cultura, explorando maldiciones que han perseguido a faraones, a familias poderosas, a momias antiguas e incluso a producciones cinematográficas. Y a lo largo de este recorrido hemos visto cómo las maldiciones, más que simples supersticiones, son un reflejo de la psique humana, de nuestros miedos, nuestras ansiedades y nuestra necesidad de encontrar explicaciones para los eventos que nos desafían. Es cierto, las maldiciones nos confrontan con lo desconocido, con la idea de que no tenemos control total sobre nuestras vidas. Y esa idea, aunque puede ser aterradora, también puede ser liberadora. Liberadora. Sí, porque nos recuerda que no somos los únicos protagonistas de la historia, que hay fuerzas ya sean naturales o sobrenaturales que escapan a nuestra comprensión y control. Es como aceptar que somos parte de algo más grande, de un universo complejo y misterioso, que no siempre se ajusta a nuestras expectativas o deseos. Exactamente. Y esa aceptación, aunque pueda parecer humilde, es en realidad un acto de valentía, es la valentía de enfrentarnos a lo desconocido, de aceptar que no tenemos todas las respuestas. Entonces, podríamos decir que las maldiciones, más que una amenaza, son una invitación a explorar los límites de nuestro conocimiento, a cuestionar nuestras certezas y a abrazar la incertidumbre. Sin duda las maldiciones nos invitan a mirar más allá de lo evidente, a buscar explicaciones que vayan más allá de la lógica racional, y en esa búsqueda, aunque no encontremos respuestas definitivas, podemos descubrir nuevas perspectivas, nuevas formas de entender el mundo y nuestro lugar en él. Quizás la verdadera maldición no sea la que se cierne sobre objetos o personas, sino la que nos imponemos a nosotros mismos cuando nos negamos a explorar lo desconocido, cuando nos aferramos a nuestras creencias con rigidez sin cuestionarlas ni permitir que evolucionen. Es una idea muy interesante. Tal vez la maldición más poderosa sea la del pensamiento cerrado, la del miedo a lo nuevo, a lo diferente. Y en ese sentido, la cura para la maldición sería la curiosidad, la apertura a nuevas ideas, la disposición a cuestionar lo establecido y aceptar que siempre hay algo más por aprender. Exactamente, la curiosidad es el antídoto para el miedo a la luz que disipa la oscuridad de la ignorancia. Así que la próxima vez que se encuentren con una historia de maldiciones, no la descarten como una simple superstición. No, no la descarten. Tómenla como una oportunidad para reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre el poder de las creencias y sobre nuestra relación con lo desconocido. Totalmente. Y recuerden que a veces las historias más fascinantes son las que no tienen una respuesta fácil, las que nos dejan con más preguntas que respuestas. Porque son esas preguntas las que nos impulsan a seguir explorando, a seguir aprendiendo, a seguir buscando el sentido en un mundo que a menudo parece no tenerlo. Y con esa invitación a la reflexión, cerramos nuestra inmersión en el mundo de las maldiciones. Esperamos que este viaje les haya resultado tan intrigante como a nosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima.